Bienvenidos a una nueva semana de mecánica, sondas y calor. Hoy continuaremos con el tema de hidráulica, principalmente con el principio de Pascal. Habíamos visto que cuando tenemos un recipiente que contiene agua, a medida que la profundidad va descendiendo, la presión en cada punto iba a estar determinada por la presión atmosférica, es decir, la presión que se está ejerciendo sobre el líquido, en este caso por la atmósfera, más la presión que le ejerce el agua al punto que estoy mirando. Es decir, que si miro cuál es la presión que habría sobre un punto intermedio que está a una cierta profundidad, la presión en ese punto va a estar dada por la presión atmosférica y además por una variación de presión que va a estar dada por la profundidad a la que estoy mirando, el punto, el líquido, la densidad del líquido y el peso de ese líquido. Así variaba la presión en un líquido que estaba abierto. Ahora, si a este recipiente se le ejerce en la superficie una presión nueva, por ejemplo, incrementemos en un cuadrado, le colocamos arriba algo que le ejerza una presión a toda la superficie del agua, cosa que el agua no tenga por dónde salir, no tenga por dónde escaparse, y este bloque estaría ejerciendo una nueva presión mucho más grande que la presión atmosférica. ¿Qué va a pasar ahora? Bien, esta presión va a influir no solo a la superficie del líquido, es decir, que ahora el líquido, además de tener la presión atmosférica, va a tener una nueva presión que está dada por este nuevo bloque. Es decir, que la presión ahora en cada punto se va a ver incrementada la presión que se le ejerza en la superficie. Va a verse incrementada por esta nueva presión. Cualquier punto a cualquier profundidad va a sufrir este incremento de presión. Eso me dice el principio de Pascal. Es a la presión aplicada a un fluido encerrado, en este caso el agua no puede salir por ningún costado, se transmite sin merma a todos los puntos del fluido y las paredes del recipiente. Cualquier punto del fluido va a estar incrementado por esa presión que ejerce, esa nueva presión que está ejerciendo un bloque sobre el recipiente. Ahora, la presión en el punto H0 va a ser desde este punto hasta este valor. Es decir, la presión agregada, vamos a llamarla P1, la presión atmosférica y esta presión que está dada, como vimos, gamma por H. Esto es una ventaja, tiene distintas aplicaciones que se utilizan aprovechando el principio de Pascal, como por ejemplo en este caso. Si el recipiente no supiera la presión que le ejerce el martillo, el punto A y el punto B estarían a la misma presión. Si además los tapones no existieran, el punto A y el punto B estarían a la presión atmosférica. Ahora, yo coloco los tapones y no le ejerzo ninguna presión todavía. Le coloco los tapones de manera que ese tapón no esté apretando el líquido. Como el líquido no esté apretando el líquido. Ahora, sobre ese tapón, sobre el tapón de uno de las dos bocas del recipiente, ejerzo un martillazo, como es en este caso el tapón A. Como el líquido es incompresible, al generarle una nueva presión en A, en B también se genera esa presión. Ahora, el líquido es incompresible. El tapón en A va a querer empujar al líquido. ¿Por qué? Porque está ocupando un espacio el tapón, quiere entrar a donde está ocupando el espacio y tiende a empujar al líquido. El líquido es incompresible y se genera una presión sobre el tapón en B, que es donde estaría saliendo el líquido. Muchas veces esto lo podemos ver así o lo podemos ver como que las paredes del recipiente se rompen. Es decir, si este tapón no existiera, vamos a ponerlo en blanco, como que no hubiese una salida acá y estuviera todo cerrado,
Se corre el riesgo que al generar una nueva presión en A, se comience a romper el recipiente. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, el principio de Pascal también afecta a las paredes del recipiente. Entonces, hay lugares donde, por ejemplo en este punto, donde va a haber mayor presión de la que quizás pueda soportar el recipiente y por ende el recipiente se puede llegar a quebrar. Este principio es aprovechado por la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un instrumento justamente que se basa en el principio de Pascal. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese instrumento? Bueno, aprovecho, coloco un tubo que está comunicado en un tubo con agua que está comunicado en dos bocas y sobre una de ellas ejerzo una presión. Ahora, esas bocas de salidas del tubo, como está en este caso, van a tener ciertas áreas. Cuando yo le ejerzo una presión a un lado, para ejercer esa presión voy a tener que generar una cierta fuerza. Recuerden que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, la presión que yo ejerza en un punto, por ejemplo en el punto 2 que está a la izquierda, tiene que ser igual a la presión que se ve ejercida en el punto 1 que está a la derecha. Entonces, si yo ejerzo una fuerza sobre el punto 2, obviamente sobre el área 2, sobre el área 1 puedo generar una nueva fuerza gracias a la presión que estoy ejerciendo. Lo que se igualan acá son las presiones. Tenemos que recordar que la presión siempre es fuerza sobre área. Es decir, que si yo igualo las presiones, presión en 1 igual a presión en 2, y hago variar las áreas en las que estoy ejerciendo la fuerza, puedo generar una fuerza muy grande gracias a una fuerza muy pequeña. ¿Cómo es esto? Bien, vamos a suponer que yo quiero levantar un auto. O sea, este auto tiene mucho peso, entonces para poder levantarlo tengo que ejercer una fuerza muy grande. Si lo quiero levantar con los mecanismos, con una fuerza, por ejemplo, con mis propias manos. Ahora bien, si yo utilizo una prensa hidráulica, yo puedo, en vez de estar hablando de levantar el auto, puedo estar hablando de generar una presión sobre el auto. Con la prensa hidráulica, esto, fuerza 1, disculpen, yo ejerzo una presión acá que tiene que ser igual a la presión allá. O sea que la presión en 1 ejerce una presión gracias a una fuerza sobre una área pequeña. Ahora, como las presiones se igualan, el área 2 la generó mucho más grande. Esto me va a dar un número, un valor. Bien, al agrandar el área, para que se mantenga la igualdad, la fuerza en 2 también se agranda. Vamos a ver un ejemplo. Si yo ejerzo una fuerza de 10 newtons en un área de, vamos a suponer, 0,01 metro cuadrado, y del otro lado, para levantar el auto, genero un área, del otro lado de la prensa, pongo un área de 1 metro cuadrado, la fuerza que estaría aplicándose sobre el auto va a ser fuerza 2 igual a 10 newtons por 1 metro dividido 0,01 metro cuadrado. Es metro cuadrado. Esto me está dando 1000 newtons. Es decir, que con una fuerza de 10 newtons estoy logrando, y esta prensa hidráulica con estas características, estoy logrando realizar una fuerza de 1000 newtons. Es decir, con una fuerza pequeña, yo puedo lograr una fuerza muy grande gracias al principio de Pascal. Así trabajan las prensas hidráulicas. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es caudal.
Miremos esta cañería por la cual está pasando un líquido. En este caso podemos pensar que es agua. ¿Cómo podemos diferenciar de que por un líquido, por una tubería pasa mucha agua o poca agua? Tiene que haber una cualidad que me esté diciendo que, en este caso vemos que el agua circula lentamente, pero podemos pensar que el agua también puede circular muy rápidamente. Ahora, hay características que van a hacer que el agua, aparte de la cantidad de agua que esté circulando, hay otras características que van a hacer que circule el agua rápido o de manera rápida o de manera lenta, como por ejemplo la superficie sobre la cual esté pasando. Fíjense que si acá achicamos la sección, vemos que por esta sección el agua circula rápidamente, pero por esta sección el agua circula más lentamente. Bien, entonces hay varios factores a tener en cuenta. El primer factor a tener en cuenta es el caudal, lo que nos determina que si cuánta agua está pasando por determinada tubería, o bien, mejor dicho, si pasa mucha o poca agua, como se dice coloquialmente, es el caudal. Yo no puedo decir que está pasando mucha o poca agua por la velocidad en la que circula, sino por la cantidad de agua que está pasando, o sea, la cantidad de partículas que están pasando en un determinado tiempo. Entonces acá estamos diciendo cantidad y tiempo. En este caso, para líquidos, la cantidad la medimos en volúmenes de líquido. Pueden ser litros por segundo, pueden ser en metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora. Bien, pero es una unidad de volumen y una unidad de tiempo. Ahora bien, vimos hoy que también podíamos ver que tenía una relación con la velocidad, pero sin embargo, en este caso, en todos los puntos, les puedo confirmar que está pasando la misma cantidad de agua, el mismo caudal del agua. Fíjense que acá tengo una sección de tubería que varía a lo largo de ella. Pero sin embargo, el agua que está pasando por este punto de inicio, vamos a llamarlo punto 1, también pasa por este punto 2 y también pasa por este punto 3. Y es la misma cantidad. ¿Por qué es la misma cantidad? Porque el líquido es incompresible. Entonces, si yo tengo cierta cantidad de líquido que está pasando en un determinado tiempo por esta sección y está empujando a todas las secciones para adelante, por esta sección tiene que pasar la misma cantidad de agua, de líquido, en el mismo plazo de tiempo. Es decir, que si tenía que pasar acá 1 litro por segundo, acá también tiene que pasar 1 litro por segundo. Ahora, en la sección 1, tienen una sección mayor, tienen un área mayor por donde el agua puede distribuirse de manera rápida. Entonces, para que pase en 1 segundo, vamos a ver si podemos hacer una pausa. Acá. Lo que pasó en 1 segundo puede estar dado, por ejemplo, en una determinada sección. Por ejemplo, esto. Ahora, lo que tiene que pasar en 1 segundo por la sección 2 se tiene que distribuir en un área mucho más chiquita. Entonces, lo que pasó en ese segundo que estamos contando puede ser todo esto. Pero el volumen que estoy marcando acá tiene que ser el mismo volumen que estoy marcando acá. Y van a pasar en la misma unidad de tiempo. Es decir, que aunque el área varíe y nosotros veamos que vaya más rápido en una sección que la otra, el caudal no cambia. Eso es la ley de continuidad. La ley de continuidad me dice que en una sección, con ciertas condiciones, en una sección cerrada, en una tubería cerrada, llena, con un líquido incompresible, o sea, un fluido incompresible, que eso excluye a los gases, el caudal que circula por cada sección es igual. Es decir, el caudal que circula por la sección 1 tiene que ser igual al caudal que circula por la sección 2.
Y también, en este caso, igual que el caudal que circula por la sección. Y el caudal, habíamos dicho que era la cantidad de litros, lo medíamos en cantidad de litros que pasan por segundo, o cantidad de metros cúbicos que pasan por hora, por segundo, en un determinado tiempo. Es volumen sobre segundo, para fluido. ¿Bien? Bien, pero vemos que hay una relación. Cuando las velocidades cambian, estamos viendo, o sea, cuando las secciones cambian, estamos viendo que la misma cantidad de litros tiene que pasar mucho más rápido por esa sección. Entonces, hay una relación entre el área y la velocidad. La relación es A por la velocidad. A por la velocidad es igual al caudal. Y esta relación se mantiene constante. Es decir, que la sección A1 por B1 tiene que ser igual a la sección A2 por B2. Cuando el área el área 2 disminuye con respecto a la 1, el área 1, la velocidad tiene que aumentar para poder pasar la misma cantidad de material en el mismo determinado tiempo. Hablamos